Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Por supuesto estamos haciendo de los últimos programas en este canal, por lo menos por el ciclo 2022. Así que bueno, les informamos que agradecemos por supuesto a todos los que nos van acompañando, a los que difunden esta programación, los que colaboran con TLV1. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Espero que el año que viene nos sigan acompañando. Es muy importante el acompañamiento económico de todos ustedes. Así que también estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelv1.com y debajo del programa las redes sociales en las cuales nos comunicamos. Como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, nos proteja frente a este mundo tan complicado, tan adverso, tan difícil, ¿no? Pero que tenemos que salir adelante bajo su manto, bajo su oración, obviamente, especialmente porque nos estamos acercando a las Navidades, ¿no? El nacimiento del niño Jesús, ¿no? Del niño Dios, ahora en breve, y que nos ha traído paz, comprensión, fe, tranquilidad, amor. Así que bajo estas protecciones es las cuales nos encomendamos en el camino de seguir el camino del bien, la verdad y la belleza. Programa de hoy. Anualmente, generalmente tocamos el tema de los presos políticos uniformados, ¿no? Este año no quiero terminar el año sin también dedicarle un programa. Generalmente teníamos invitados de la mesa de unión de promociones. En este momento no podemos compartir con ellos, pero nos acercaron una serie de información muy valiosa que creo que es importante poder transmitírselas a todos ustedes. Ustedes saben que en la Argentina se ha vivido una guerra, obviamente la subversión, el terrorismo, la década del 70. Hechos de violencia fueron tremendos, secuestros, muerte, atentados, bombas, que han puesto a toda la sociedad en vilo durante mucho tiempo. Las razones, miles, vendrían de afuera, de diferentes intereses, obviamente países poderosos que, bueno, sumergían a nuestra Hispanoamérica en una guerra de guerrillas reclamando, ¿no?, una justicia social en la cual era muy poco lógica en la Argentina, habiendo un 3% de desempleo, casi extinguida el tema de la gente que estuviera en una situación de pobreza, una clase media grande, una sociedad con fábricas, con producción, tranquila. Sin embargo, estas organizaciones financiadas desde afuera y con secuestros, etcétera, que se llevaban a cabo adentro, de empresarios que se pedía que dieran dinero para liberarlo, en fin, todo esto llevó a una gran confusión, guerra interna que era inevitable. Por supuesto, esto ocurrió bajo un gobierno constitucional de tanto el presidente general Juan Domingo Perón como de su esposa María Estela Martínez de Perón. Eso, se tomaron las medidas correspondientes, se declaró un decreto de la eliminación del accionar guerrillero en la Argentina. Muere el general Perón, sigue su esposa, trata de conducir el país en la mejor manera posible frente a toda esta movida tan terrible que se iba llevando a cabo, lo cual empujó, ¿no es cierto?, de alguna manera, desde diferentes hilos del poder a un golpe de Estado que trata de poner coto a todo esto, ¿no? Fue más orientado a lo económico con José Alfredo Martínez Dios, que se tomaron medidas obviamente distintas de las que hubiera tomado un gobierno constitucional en su momento, y por supuesto se hizo el combate a los grupos guerrilleros subversivos que operaban en la Argentina y que de alguna manera esto llevó a diferentes formas de combate. Y entre las formas de combate hubo desaparición de personas, etcétera, etcétera. Después los números fueron creciendo, se fue reinventando, pero fue una guerra innecesaria en la Argentina frente a una clase media que no se requería luchar por los pobres, porque en realidad no había pobreza, pero sin embargo esto era impulsado por, como les decía,
organismos multilaterales, internacionales, poderosos, que trataban de balcanizar toda Hispanoamérica, en particular la Argentina, como un país de recursos importantes, etc. Así que bueno, eso se le fue dando. Por supuesto vino el gobierno democrático en el 83 con el doctor Raúl Alfonsín, y ahí comienza todo un proceso en el cual se declaraban desaparecidos con números alusivos para justificar, ¿no es cierto?, un aporte económico de organizaciones y países extranjeros. La realidad es que esto se llevó a manos, se hizo un juicio y esto atrajo a una cantidad de vendetas contra militares presos. Hay que tener en cuenta que el juicio a las juntas y todo lo que se realizó en aquella época durante el gobierno de Raúl Alfonsín pagaron el pato a las juntas, ¿no es cierto? Y las mismas juntas durante el proceso militar habían castigado severamente a todos los oficiales y suboficiales que habían violado los códigos normales de desempeño dentro de las Fuerzas Armadas. Más de 700 oficiales y suboficiales fueron encarcelados, juzgados dentro del Código Militar y fueron sentenciados. La realidad es eso. El gobierno de Alfonsín enjuicia a las juntas, se sancionan las juntas, después viene el proceso de Menem, etcétera, que viene un indulto y todo esto que fue más aparejado para una especie de, entre comillas, pacificación. La realidad es que, bueno, ahí surgen también todas las organizaciones y todos los subversivos que habían actuado violentamente empezaron a acomodarse dentro del poder, infiltrarse en diferentes sectores del Estado, particularmente en los tres poderes, y comienza, por supuesto, una producción, ¿no es cierto?, de persecución a las Fuerzas Armadas y especialmente a los oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, inclusive civiles y entre hombres y mujeres. Así que esto fue una realidad. Se crea la Unión de Promociones. La Unión de Promociones es una organización creada justamente con determinados objetivos. Invito al señor director si podemos poner en pantalla la primera lámina en la cual determina qué es la Unión de Promociones. Entonces estamos viendo que la finalidad de la Unión de Promociones es promover, fortalecer e incrementar los lazos de camaradería entre los integrantes de las distintas Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias a fin de satisfacer intereses comunes en bien de las respectivas instituciones y sus integrantes. El objetivo número 1, asistir y atender en todo lo pertinente a los camaradas detenidos, procesados y sus familias en forma reunida y solidaria con las restantes Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles, a fin de buscar juntas los mejores resultados, contemplando todas las acciones legales y reglamentarias que coadyuven a una obtención de los mismos. El objetivo número 2, incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica completa, guardando especial interés por la memoria de los muertos. ¿Por qué? Porque hubo innumerable cantidad de muertos dentro de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, policiales, etcétera, de la misma manera que la guerra se llevó a cabo, ¿no? Tal vez no vamos a juzgar en la forma en la cual se llevó a cabo, pero sí vamos a juzgar el procedimiento de que los terroristas han quedado prácticamente todos libres y ya ha habido una persecución permanente en los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, etcétera, etcétera. Si vamos a la lámina número 2, vamos a ver un poco el pantallazo de cómo se determinaba el tema de los desaparecidos, que es lo que después justifica los procesamientos a todos los uniformados, ¿no? Entonces vemos números oficiales de muertos y desaparecidos. Por ejemplo, la CONADEP, que era la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, creada en el Congreso de la Nación durante un periodo de tiempo, se abre un legajo en el cual se determina que hay 7.954 personas desaparecidas, se supone, dentro de lo que se planteaba, ¿no? El registro único de víctimas del terrorismo de Estado, 7.300, Amnistía Internacional, 4.000,
Archivo Nacional de la Memoria, 11.269, no sé de dónde sacan esos números, pero se van acrecentando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5.587. La Asociación por Desaparición de Personas o de Derechos Humanos, 5.780. La OEA marca 5.000. Parque de la Memoria es el que creó el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, 8.631, y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, 8.562. Como bien dice Luis Labraña, lo hemos tenido en este canal, y fue la primera vez que el ex FAP y Montonero declaró que inventó el número de 30.000 desaparecidos para conseguir ayuda de otros países del mundo, especialmente de Holanda, que era donde estaban viviendo. De la misma manera, Graciela Fernández Meijide plantea que Eduardo Luis Duhalde le contó, ¿no?, que pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando. Esa es una forma en la cual se ha ido, ¿no es cierto?, justificando, incrementando números que nunca coinciden ningunos con otros. Después, en la tercera lámina, si vamos, la otra parte de la verdad, por ejemplo, la situación respecto a sentencias de los presos políticos y presos políticos fallecidos, ¿no es cierto?, en este caso. El total, en general, de presos políticos uniformados de las distintas fuerzas y civiles que atravesaron por distintas situaciones procesales son 2.616, ¿no?, incluidos muertos en cautiverio, procesados y condenados. Se calcula que 759 fallecidos durante el proceso de cautiverio o procesados, ¿no?, de los cuales 111 tuvieron sentencia firme y 648 sin sentencia. O sea, hasta el 30 de noviembre del 22, todos estos que estuvieron, digamos, estos 759 fallecidos, estamos hablando de que 648 no tuvieron condena. O sea, el solo hecho de que alguien de algún sector político en el relato determine que tal uniformado o de las fuerzas de seguridad o penitenciarias o lo que fuera tuvo algo que ver, o alguien escuchó la voz o le vio el mocasín o la camisa o qué sé yo, automáticamente organismos determinados los persiguen, los encierran sin juicio, sin nada, por solo hecho de ser sospechosos, terminan en prisión, y en este caso 648 nunca fueron condenados. Sin embargo, murieron en cautiverio. Eso por otro lado. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar a los presos políticos muertos en cautiverio, aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial, de los cuales hablan periodos donde se produjeron los 759 fallecidos. Entre el 10 de diciembre, o sea, el gobierno de Alfonsín, 10 de diciembre del 83, al 25 de mayo del 2003 hubo 26 muertos. Estamos hablando de que ya eran jóvenes todavía, eran recién apresados. A medida que vamos avanzando en el tiempo, las edades de estos uniformados, civiles, etcétera, va aumentando y por ende, en este caso, suman más muertes, ¿no? En el periodo de Menem, ¿no es cierto?, estamos hablando entre 25 de mayo del 2003, o por lo menos, perdón, en el periodo de Duhalde, llamémoslo, el proceso de todos estos presidentes que transcurrieron en esa época, hasta el 10 de diciembre del 2007, que ya estamos hablando, perdón, el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no?, o por lo menos Duhalde, Kirchner, etcétera, 56 muertos. Entre el periodo del 10 de diciembre de 2007 al 2015, que ya estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, y todo el kirchnerato en general, hubo 285 muertos. Y los fallecidos entre el 10 de diciembre del 2015 al 2019, que estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, 211 fallecidos, y fallecidos desde el 10 de diciembre del 2019 al, estamos hablando, noviembre 30 del 22, 181 muertos.
Si seguimos en la siguiente plata, vamos a ver la especial atención, tanto el Servicio Penitenciario Federal como los servicios penitenciarios provinciales y las distintas cárceles que administran no están siquiera mínimamente preparados para atender sanitariamente a adultos mayores. Acordémonos que son todos mayores. Y menos aún a gerontes. Gerontes estamos hablando de mayores, hombres de más de 80, 90 años. La edad de los presos comunes oscila entre los 35 años, ¿no es cierto? Las particularidades, plantea la Unión de Promociones, las edades de los presos políticos abarcan entre los 64 años y los 98 años. Las edades promedio a la actual es de 77 años. Los presos políticos en penales con más de 70 años hay 96. Esto es considerado y ha sido denunciado como aplicación de torturas y penas de muerte encubiertas. Eso lo hace en el análisis la Unión de Promociones. Vamos a la siguiente placa. La otra parte de la verdad habla de las prisiones preventivas sin sentencia firme, que es lo que estamos hablando, que están tantos arrestados y que no tienen sentencia. Siguen los juicios, acá hay toda una rufa judicial, política, etcétera, ¿no? El promedio de los años en prisión preventiva son de 8,72 años. O sea, están presos, hay algunos que han estado menos presos por menos años, otros ya llevan muchos más años, obviamente, ¿no? Promedio de años de absueltos en debate son 6 años, o sea, los que estuvieron presos y después lo declararon inocente y los liberaron. Pero el promedio de tiempo que estuvo encarcelado injustamente es del promedio de 6 años. Años de prisión preventiva, por ejemplo, vemos prisión preventiva de hasta 2 años, o sea, hasta los 2 años hubo 33 presos políticos. Entre 2 años y 3 años, 14 presos políticos. Entre 3 y 6 años, 162 presos políticos. Entre 6 y 10 años, 248 presos políticos. Entre 11 y 15 años, 103. Y más de 16 años son 12. Esto es considerado y así denunciado como imposición y cumplimiento de condenas ilegales anticipadas. Es lo que les comentaba. Los meten presos hasta que los declaren inocentes, están adentro en prisión llevando tiempo de por lo menos 6 años. Así que esto es algo tremendo dentro de lo que es el sistema carcelario, judicial, etcétera, de nuestra injusticia que gobierna la Argentina y, por supuesto, el interés político que llevan adelante todos estos organismos públicos, ¿no? Si seguimos con la siguiente placa, vamos a ver presos políticos muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial, ¿no? Esto es un listado numérico por fuerza. Ejército argentino, 303 oficiales, 22 suboficiales, 21 policías, ¿no es cierto?, digamos, policiales. En la Armada, 77 oficiales, 9 suboficiales, 2 servicio PCI. La Gendarmería Nacional, 14 oficiales, 5 suboficiales. La Prefectura Naval Argentina, 8 oficiales, 1 suboficial. Policía Federal, 24 oficiales, 12 suboficiales. Policías Provinciales, 140 oficiales, 45 suboficiales. Sistema Penitenciario Federal, 7 oficiales, 5 suboficiales. Y el Sistema Penitenciario Provincial, o sea, las provincias, 7 oficiales, 5 suboficiales. Y también en todo esto integran civiles, que son 35. ¿No es cierto? Acá entre civiles estamos hablando tanto militares, hombres como mujeres, ¿cierto? Estamos hablando también que la edad, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de edad promedio y hablamos entre 60 años y 69, hay 79 presos, entre 70 años y 79 hay 392 presos, entre 80 años y 89 años hay 209 presos y entre 90 años y 98 hay 74. En penales, de todos estos, porque algunos tienen prisión domiciliaria, tienen 35 años, son 35 presos políticos
Entre los 60 y los 69 años hay 78 presos políticos entre los 70 y los 79 años, hay 17 presos políticos entre 80 años y 89 y hay un preso político entre 90 y 98, que tengo entendido es el de 98 años, que está en penales. El resto se encuentran en prisión domiciliaria. Es importante saber eso. Entre los civiles podemos decir que se encuentran 9 sacerdotes, ¿no?, que están atravesando distintos procesos judiciales, 36 jueces y funcionarios judiciales, políticos y empresarios alrededor de 19, entre ellos políticos y empresarios, comerciantes, empresarios, en fin, son alrededor de 19. Recordemos que también le habían dado domiciliaria a José Alfredo Martínez Dios, Cafiero, ¿no es cierto?, y muchos otros. De entre todos estos hay 44 mujeres que integran fuerzas policiales, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, etc. Masculinos, y ahí estamos hablando civiles, médicos, profesores, comerciantes, empresarios, alrededor de 75, que esas son las edades promedio. Quiero también comentarles que entre estos hay veteranos de guerra de Malvinas, algunos obviamente fallecidos, pero son alrededor de 67 veteranos de guerra de Malvinas que atravesaron por distintas situaciones procesales, y 15 de esos veteranos de guerra están muertos en cautiverio. Así que ese es, digamos, el número en el cual estamos viendo, ¿no? Por supuesto, están en diferentes cárceles del país, hay alrededor de 35 cárceles en los cuales tuvieron a estos uniformados y civiles, en fin, en prácticamente diferentes lugares del país. Hoy creo que son 25, pero eso empezaron con 35 al inicio. Campo de Mayo, en la unidad penitenciaria, ¿no es cierto?, 34 hay algunas, en Ezeiza la unidad carcelaria 31 también. Por supuesto está en San Juan, Córdoba, Mendoza, en diferentes provincias. Así que esto es, digamos, la actualidad de lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, de los presos militares. Ahora vamos de lleno, ¿no? Tenemos que acordarnos de María Eugenia Vidal, que de alguna manera, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, había planteado que se decretaba en la provincia de Buenos Aires como ley provincial de que el número de desaparecidos era 30.000, cuando en realidad todas las organizaciones que cada una están mostrando no existe el número 30.000. Así que vemos que hasta del PRO no solo generaron 280 muertos, durante todo 250 muertos durante todo ese periodo, sino que atenuaron y acentuaron su postura, ¿no es cierto?, de adaptarse y subordinarse al relato. Eso es lo que por lo menos ese gobierno lo ha hecho, que no ha sido menor ni mayor durante el gobierno kirchnerista, que fue el que mayor procesos ha llevado de gente militar encarcelada. ¿Quiénes son los organismos que de alguna manera se benefician o trabajan en esto? Bueno, hay una organización que se llama el CELS. El CELS es una organización que la dirige un israelita que era subversivo, era terrorista, integró varias organizaciones criminales, ¿no es cierto? Creó ese famoso CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde hace un acuerdo con el gobierno kirchnerista diciendo, bueno, ustedes van a gobernar tranquilos, nosotros queremos nuestra parte tiene que ver con nosotros defender los derechos humanos, ser nosotros los adalides de los derechos humanos. Entonces el kirchnerismo le entrega a este grupo subversivo el control de ascensos de las Fuerzas Armadas, de los aumentos de salario, de los nuevos integrantes que puedan participar, el adoctrinamiento en los colegios de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales, ¿no?, la ideología de género, el concepto, ¿no es cierto?, de derechos humanos, y bueno, ahí se empieza a implementar todo un aparato del cual el CELS tiene mucho que ver, ¿no es cierto? El CELS, la Madre de Plaza de Mayo, abuelas, etcétera, que forman parte de este contubernio,
¿no es cierto?, de persecución permanente a los uniformados o a cualquiera que haya participado en la década del 70. La realidad es que Néstor Kirchner necesitaba crear un enemigo, como todo gobierno, ¿no? Siempre los gobiernos tratan de buscar un enemigo, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Deep State, y cada uno va buscando su metodología en el cual puede justificar su línea de trabajo, ¿no es cierto? Y el kirchnerismo justamente fue uno de los gobiernos donde más hablaba de derechos humanos y donde más violó los derechos humanos, ¿no es cierto?, especialmente con este sector. Cuando estamos hablando de Verbitsky, Horacio Verbitsky, este israelita que dirige el CELS y que era subversivo y que, bueno, es el que tiene la potestad prácticamente de todas estas actividades de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, transformado en el gran adalid, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en comparativa, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida y vamos a tratar este tema de cómo se empieza a dar esto y empieza a fomentarse. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, estamos en este segundo bloque, en el cual habíamos dejado en el bloque anterior cómo se iban dando estas cuestiones en las cuales se va fomentando, ¿no es cierto?, y acrecentando la persecución de las Fuerzas Armadas. Si nosotros vemos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo lo que se llamó el juicio de Nuremberg, ¿no es cierto?, que persiguieron a todos los oficiales digamos que habían tenido injerencia en la Segunda Guerra Mundial. Se armó obviamente un relato, el relato tenía que ver con la persecución en los campos de concentración, en fin, toda esta historia, ¿no es cierto?, este relato recreado donde, bueno, se sentencia a los oficiales como responsables en la Segunda Guerra Mundial de hechos llamados, entre comillas, de lesa humanidad. Eso se logra, pero hay algo que no se contentan. Después se crearon nuevos organismos donde siguió la persecución posterior, ¿no es cierto?, de todos los oficiales, suboficiales que habían salido de Alemania, obviamente producto de la guerra y la persecución. Ya estaban los rusos, los norteamericanos, los ingleses y los franceses, y todos venían con su librito de acción de cómo operar y repartirse Alemania y, bueno, castigar con la mayor severidad a los oficiales del nacionalsocialismo que habían liderado a Alemania en ese momento. En la Argentina pasó lo mismo entonces. Hubo un proceso militar, ese proceso militar tuvo la guerra, esa guerra terminó, ¿no es cierto?, con la tranquilidad de un país frente a una guerrilla que quería imponer la subversión. Esa subversión implicaba, dicho por ellos mismos, especialmente uno de los líderes, Firmenich, que decía: nosotros tenemos que eliminar por lo menos 1 millón de personas en la Argentina. No hubiera estado
más ni menos de los números que tanto hablaban contra el nacionalsocialismo. De todas maneras, se impidió ese número y el costo tuvo que ver con toda la metodología en la cual las Fuerzas Armadas utilizaron, bien, mal, frente a una guerra que se daba aquí. Acá existió un juicio de Nuremberg que fue el juicio a las juntas, se sentenciaron las juntas, etc. O sea que eso se complementó tal cual como había ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Cuál es el tema? Posterior a esto, no se quedan contentos dentro del mundo israelita, judío, donde se crea la organización de Simon Wiesenthal, un famoso judío que había estado también en los campos de concentración y que de alguna manera venía con la vendetta. No puede haber solamente un juicio a la Junta, tenemos que perseguir a todos. Y esto no tiene que tener tiempo, ni límite, ni número de personas. Cuanto más se llegue, mejor. Y el Centro Wiesenthal se ocupó de empezar a perseguir a nivel del mundo todos los oficiales que de alguna manera habían tenido que ver, oficiales nacionalsocialistas que habían tenido que ver con el relato surgido después de la Segunda Guerra Mundial, donde se los acusa a los oficiales nacionalsocialistas de crímenes de lesa humanidad. Bueno, aquí hacen algo similar, ¿no es cierto? Aquí hemos visto cómo se llevaron a Adolf Eichmann, ¿no? Que lo secuestran de acá, ciudadano argentino, lo llevan a Israel y lo ajustician, ¿no? Luego después de un juicio, etcétera, donde también fue muy disfrazado. Más allá de todo, aquí se crea el CELS, ¿no? El Centro de Estudios Legales y Sociales, que lo dirige el israelita Verbitsky, cumpliendo la misma función que Simon Wiesenthal hizo en Europa a nivel mundial. Y se arroga el mismo, digamos, la misma función de esta persecución permanente en uniformados que de alguna manera, aunque hayan sido en aquella época soldados o cabos o sin injerencia, digamos, de mando o decisión, empieza esa persecución y los empiezan a arrestar y bueno, y terminan en ningún proceso. Esto hay un acuerdo obviamente con la justicia, ¿no? El Poder Judicial se llena de dinero en cada tribuna que arma de juicio con subrogantes y qué sé yo, y se cobran abultados sueldos. Bueno, el CELS es eso. El CELS es el Simon Wiesenthal argentino cuyo fin nunca va a tener fin, cuyo objetivo es no llegar al fin. Siempre es mantener todo esto en vilo permanentemente mientras el relato recae a través de todas las instituciones y medios de comunicación en la sociedad argentina, poniéndolos como ogros. Cuando cualquiera que vivió, que ha nacido antes de los, es decir, que vivió antes de 40 años atrás, sabemos lo que se ha vivido en la Argentina en aquella época, ¿no? Y lo terrible que fue, donde uno no sabía si volvía a casa, si estaba sano o no. Y tenemos ejemplos múltiples de oficiales secuestrados, torturados y asesinados. Así que estos chicos no eran idealistas, eran verdaderos terroristas, criminales, asesinos. Esa es la verdad. Pero bueno, estas organizaciones que se han infiltrado a lo largo y a lo ancho del país en todas las instituciones gubernamentales y administrativas del país, bueno, forman parte de este contubernio que alimentan y se retroalimentan con el CELS para la persecución y castigo, ¿no es cierto?, de oficiales que ni siquiera fueron condenados, porque ya fueron condenados durante el proceso militar. Los mismos que violaron el proceso militar, 700 fueron condenados. Sin embargo, acá estamos llegando a los 2.616. Esto es un ataque claro, profundo, al sentir de las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento de grieta que arma el gobierno con estas instituciones y, por supuesto, llenándole la cabeza a los ciudadanos, ¿no? Este CELS, que uno diría, bueno, es el CELS, Verbitsky tiene data, etc. A mí me gustaría que visitemos la página del CELS simplemente para tener una idea de qué es el CELS, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto, vamos directamente al financiamiento, porque ya sabemos que su fin es la persecución, el promover el aborto, promover la ideología de género, generar grietas raciales,
políticas, culturales, sociales, religiosas, ¿no es cierto?, porque van contra todo. Y son parte en sus proyectos de llevar adelante proyectos varios que tienen que ver con todo esto que disgrega la nación argentina. Son destructores de la nación, son destructores de la sociedad y son destructores de los objetivos del bien, la verdad y la belleza que nosotros tanto planteamos aquí. Vamos a ver un poquito más abajo, señor director, si vemos quiénes apoyan al CEL, porque uno tiene que tener una idea de quiénes son los que están atrás, ¿no? Yo los invito a que vayan viendo de a poquito, porque, bueno, hay fundaciones, ahí está la Comisión Europea, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, no sé qué miércoles tiene que ver con todo esto. Pero vemos donantes particulares, la Embajada Británica en Buenos Aires, para que no se aufanen que los británicos son amigos nuestros, son los principales fomentadores y creadores del gran conflicto en la Argentina, la usurpación, la ocupación de nuestro territorio y el odio permanente que tiene hacia nuestra sociedad. La Embajada de la República Federal de Alemania en Buenos Aires, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, o sea que ya estamos hablando del aborto, etcétera, etcétera. Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas, ahí tenemos, para las víctimas de la tortura. Bueno, los números siguen creciendo. Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, Ford Foundation, eso ya sabíamos que la Fundación Ford avalaba, la Fundación Friedrich Ebert Argentina, Fundación por Nuestros Hijos, bueno, ya empezamos con la sanata de los derechos humanos, Fundación Friedrich Conosur, International Women and Health Coalition, el Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, acuérdense que está el aborto, ¿no?, la ideología de género, la inoculación experimental, todo esto que estamos viviendo forma parte de todo este contubernio. Tenemos Oak Foundation, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. No sé si le suena Open Society Foundation, de George Soros. Bueno, ahí tenemos uno de los mayores contribuyentes. Plan para el Mundo, Red Internacional de Reducción de la Discriminación y Estigma con relación al aborto. O sea, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de los principales, ¿no?, fomentadores del aborto, y que destruyen la familia, ¿no es cierto?, la fe, la patria, los idearios nacionales, en fin. La Secretaría General Iberoamericana, en fin, ahí tenemos hasta hoy, se pueden divertir entrando en la página web del SUELS, ¿no es cierto?, como para que tengan una idea. Abajo vamos a tener la cantidad de proyectos en los cuales se mueven y ahí tenemos apoyar a los mapuches, contra los negros, contra los latinos, contra los gordos, los petizos, bueno, porque ya el ámbito es enorme. Principalmente el aborto, la ideología de género, el feminismo, ¿no es cierto?, la violencia de género, todo este enfrentamiento que hay entre hombres y mujeres para, a propósito, también fomentar la destrucción de la familia, que es fundamental. Ahora, señor director, si vamos arriba, me encantaría que veamos los números, porque esto es importante, ¿no? El total en pesos y el total en dólares, porque acá tenemos en ambos lados, ¿no es cierto? Y vemos que en el 2006, cuando esta organización ya empezó a recaudar de afuera y de adentro, vemos que habían recaudado en el 2006, no era moco de pavo, 1.981.000 pesos, un poquito más, y en dólares 647.100 dólares, ¿no?, en dólares. Esto se sigue desarrollando sobre el tiempo, lo pueden ir viendo ustedes para no distraerlos demasiado en la página web, y vemos, vamos a ir casi al año 2020, 2019, 2020, ahí empieza la pandemia obviamente cambia todo el espectro, habría que ver los números del 2021 y 2022, que cuando se libera todo y comienza otra nueva forma de recaudación, porque los proyectos siguen avanzando. Veamos, en pesos recibieron donaciones de todos estos organismos y particularmente también de particulares, 203.576.815 pesos en un año. 203.576.000 pesos. Y en dólares, 2.445.000
367. O sea, estos muchachos tienen dinero para tirar al techo. El 2020, por ejemplo, si vamos un poquito arriba, lo dicen ellos, no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Organismos multilaterales tienen alrededor de 11 millones, casi 12 millones de pesos. Gobierno nacional y extranjero, 1.700.000, acá no discrimina en dólares, por supuesto, ¿no? Fundaciones privadas, 104 millones, fundaciones privadas, 104 millones. Acá lo tenemos a Soros, Bill Gates y toda la caterva de asesinos que están arriba, ¿no? De la misma manera las fundaciones públicas, ¿no? O ONGs, llamémosla, 11.758.000 pesos, donaciones particulares y de otros ingresos, 73 millones, un total de 203 millones. Esto estamos hablando todo en pesos, obviamente. Y en números de dólares, bueno, no están publicados porque esto no los tiene, pero obviamente 2 millones casi y medio de pesos, de dólares, es bastante dinero. Esto, que el israelita Berbisky va dirigiendo con el CELS, es lo que le sirve para mantener la discordia, la grieta famosa que vive la Argentina. Los medios de comunicación que se hacen eco de todo esto, los uniformados que una vez lo llevan al juicio, presentan un testigo, lo tienen 48 horas, 58 horas al sol, esperando en el ómnibus, en una cabina chiquitita, en una celda chiquitita de esos camiones del servicio penitenciario, hasta tanto entran, cuando entran están casi deshidratados. Estamos hablando de hombres grandes, que tener todos prisión domiciliaria. Y que deberían tener juicios rápidos, porque su vida se va, su vida se diluye en toda esta permanente persecución. Y que los pueden declarar libres, pero ya se comieron 7 años, 8 años, 9 años de prisión. Ya no tienen ni ganas de hacerle juicio al Estado, ¿no es cierto?, por todo el daño que les han causado. Estamos viviendo en una época donde esto debe terminarse. Las Fuerzas Armadas, todo esto que se vivió, no hay un solo subversivo preso. Y estos chicos no fueron no eran idealistas, estos eran verdaderos criminales. Tenemos el Parque de la Memoria, los libros que ha escrito José D'Angelo Rodríguez sobre Mentirás tus muertos, la cantidad de vivos que hubo que no murieron y que figuran como desaparecidos. Tuvimos una ministra de la Corte, Arguibay, que figuraba como desaparecida y se le pagaron $250.000 de resarcimiento. ¿Cuántos otros hay en el Parque de la Memoria? Esos números que fueron abultando y que nunca llegaron a 30.000. Y eso le costó al erario público más de 3.000 millones de dólares, solamente en compensación. Hay gente que conozco que recibió 4 veces esa suma, más todos los bonos, los subsidios que el Estado le da permanentemente a todas las, entre comillas, víctimas. Pero no se ha reconocido a un solo soldado, a nadie que combatió a la guerrilla defendiendo un cuartel, el caso de Formosa, o tantos otros casos, que los chicos han muerto, que la familia no ha sido resarcida, fuera de un pequeño tributo. Entonces, la injusticia es plena en la Argentina, seguimos viviendo en injusticia. Es tristísimo que todos los argentinos miremos para otro lado, que los argentinos no compartamos, ¿no es cierto?, esta información y que sigamos absorbiendo el relato, ¿no? Yo creo que el sector de los presos políticos uniformados, civiles, etcétera, que enfrentaron al terrorismo hoy gozan del abandono, el dolor, la muerte, provocada justamente por los que se llenan la boca a eso de los derechos humanos. Estos crápulas, estos asesinos que continúan permanentemente encarcelando a uniformados que ya deberían haber tenido su juicio y no como hacen presentando testigos falsos y un juicio que se presentan en tribunales, va un testigo, pasan 3 meses, vuelve a otro testigo, así los tienen durante años.
Nosotros queríamos rendir tributo a la Unión de Promociones y a todos los presos políticos, ¿no? A los uniformados, tanto fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, policiales, penitenciarios, civiles y religiosos, hombres y mujeres, que están pasando por distintas situaciones procesales. Muchos, como ya hemos dicho, 759 muertes. Y es hasta el 30 de noviembre. Ya se han sumado alrededor de 6, 7 más. O sea que en el periodo de tiempo van a ir muriendo porque son mayores. Son mayores. Y hay veteranos de guerra. Y hay veteranos de guerra. Debe ser el único país en el mundo que encierra veteranos de guerra. Héroes de guerra. Una vergüenza. Pero es así. Nosotros, como TLV1, no queríamos dejar de terminar este programa solidarizándonos, siempre llamando la atención, siempre buscando la verdad, porque ese es el fin de este canal, ese es el fin que perseguimos. Y queremos decir que desde TLV1 les deseamos a esos hombres y mujeres, tanto de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Penitenciarias, Civiles y Religiosas, presas, que el niño Dios, que van a ser en breve, los colme de bendiciones y que su martirio lo ofrezcan como una prenda de amor y fe en el Dios Todopoderoso, en su Santa Madre la Virgen y en Cristo Rey de Reyes, que a ellos los redimirá en la vida eterna. Les deseo a todos ellos una feliz Navidad. Agradezco a la Mesa de la Unión de Promociones por toda la información, a todos ustedes para que tomemos conciencia y esperemos que el 2023 cambie la Argentina para bien y terminemos con esta farsa de derechos humanos que tanto daño, tanta grieta, tanta maldad está creando en muchos del pueblo argentino. Feliz Navidad para todos ustedes. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.